Hola, ¿qué tal? Buenos días a No, todos. todavía no empezamos, ¿eh? Ahora. Digo, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Jorge Saperstein, soy responsable de los servicios de consultoría y project management en Practia. Quería agradecerles el estar acá en una nueva charla Practia Talks, donde tratamos temas que son de inquietud de toda la gente. Hoy tenemos nuevamente en nuestra sala virtual a Felipe Piña. Es un orgullo tenerlo ya por tercera vez en nuestras charlas. Bueno, no hace falta presentar a Felipe, pero bueno, sabemos que es uno de los divulgadores más importantes de la historia argentina. Tiene trabajos en televisión, trabajos en radio, libros escritos y uno de los que mejor desarrolla el tema de Belgrano y su influencia en el país. Así que, bueno, los dejo con Felipe y vamos a ir charlando con él sobre cómo el país según Manuel Belgrano. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, vamos a empezar contando quién fue este muchacho, ¿no? Que nació un 3 de junio de 1770, se acaba de cumplir el 250 años de su nacimiento, ahora hace poco, y el sábado, como todos habrán notado, fue el bicentenario de su muerte, vivió 50 años. Era hijo de una familia rica, de un comerciante italiano, Domenico Belgrano, y María Josefa, que fue su mamá, una mujer santiagueña, muy culta, muy cultivada, lo cual llama la atención en la época donde las mujeres estaban apartadas del sistema educativo, no podían acceder a un sistema educativo, pero en la correspondencia con el hijo se ve una muy buena caligrafía y una muy buena redacción, lo cual habla de una mujer probablemente autodidacta. Recordemos que la mujer como máximo podía cursar la escuela primaria y en algunas condiciones bastante particulares, donde por ejemplo los padres decidían si la niña estudiaba solamente para aprender a sumar y restar o para leer y escribir. Y bueno, ella fue una persona muy influyente en la vida de Manuel, que justamente por la condición económica de sus padres pudo viajar a Europa, a España concretamente, y estudiar ahí en Salamanca, donde se va a recibir como medalla de oro, de abogado, de economista, y bueno, va a vivir ese clima de época, ¿no? Tan potente, porque él llega a España en 1789, justamente cuando está comenzando la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí, bueno, él va a captar ese clima de ideas y se va a interesar por la economía fundamentalmente, por las escuelas económicas que están en boga en ese momento, ¿no? Que son por un lado la fisiocracia, una escuela económica francesa e italiana, donde tenía algunos exponentes como Quesnay, como Filangieri, por ejemplo, que planteaban que la riqueza de las naciones estaba en el suelo, ¿no? Tanto en la agricultura como en la minería, ¿no? Y a la vez Smith, ¿no? Que había publicado en 1776 La riqueza de las naciones, provocando un cambio muy importante en el planteo de cuál es la riqueza de las naciones. Smith dice que la riqueza es el trabajo, ¿no? La capacidad transformadora de la materia prima. Un poco Belgrano hace una especie de síntesis de ambos pensamientos, y me ocurre algo bastante curioso en esa situación de estar estudiando en España, porque al padre lo acusan de un acto de corrupción en la aduana, un acto del cual era completamente inocente, pero bueno, hay que defender al padre en España, y en ese ir y venir por las cortes y viendo funcionarios y actuando en los estrados judiciales, algunos funcionarios de la corte descubren a este hombre tan activo, tan interesante, tan instruido, y en esas circunstancias adversas que finalmente logra que su padre sea declarado inocente, le encargan un puesto, lo proponen para un puesto en Buenos Aires, un puesto dentro del virreinato, que va a ser el Consulado de Comercio, ¿no? Un organismo destinado a promover la actividad comercial, industrial, agrícola, y bueno, es tan importante para ellos que sea Belgrano el designado, que lo nombran antes de crear el cargo, ¿no? O sea, para que no haya en Buenos Aires ninguna movida, ninguna rosca política que lo pueda correr, así que él llega con esa designación y ahí comienza una etapa muy importante de la vida de Manuel, ¿no es cierto? En 1794. Eh,
Y Felipe, yo creo que un poco lo que veníamos charlando, el legado de Belgrano se puede plantear desde varios ejes, ¿sí? Un poco empezando por el rol de la educación y a partir de toda esta formación que él tuvo, ¿cómo te referís, digamos, a esta parte de su aporte? Bueno, para él la educación es una obsesión, una sana obsesión. Hay muchos textos dentro de las memorias, porque una de las obligaciones que tenía él en el consulado era escribir memorias anuales, proyectos, y él entiende que la base de una sociedad está en la educación. Él dice que los países más importantes se han dedicado a promover la educación de ambos sexos, dice él, sin hacer distinciones entre niñas y niños, y habla de la importancia entonces de promover escuelas y plantea en 1798 una especie de proyecto de ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, ¿no? Algo que es muy pionero, muy moderno y que recién se va a concretar, como sabemos, en 1884 con Sarmiento, ¿no? La famosa ley 1420, pero que Belgrano ya la plantea en 1798. Tiene infinidad de artículos sobre la educación, sobre los métodos de enseñanza, y es muy interesante porque no se va a quedar en la teoría, ¿no? Cuando él obtiene los grandes triunfos de Tucumán y Salta, después del famoso éxodo jujeño, ahí el gobierno, la asamblea del año 13, le dona 40.000 pesos oro, que era una verdadera fortuna para la época. Él ya estaba en una situación económica compleja porque es una persona que ingresa a la gestión pública rica y se va pobre, se va empobreciendo por donar su sueldo, bueno, por distintas circunstancias. Y ese dinero era un dinero para él, que él podía haber destinado ese dinero como hubiera querido, ¿no? Pues se hubiera guardado la mitad, hubiera donado el 20%, una parte, y él no lo toca y lo dona enteramente para la construcción de 4 escuelas en distintas partes del ex virreinato, pero además él redacta los reglamentos donde habla de la importancia del maestro, y también los programas de estudio, ¿no? de esas escuelas, donde pone un particular empeño en la cuestión de la educación experimental. Él dice que los niños no deben estudiar de memoria, que la escuela debe modernizarse, que se deben terminar los castigos corporales, que eran muy frecuentes en aquel momento. Bueno, y ahí la verdad que es extraordinario ese reglamento para las escuelas que lamentablemente no se construyeron durante su vida. Se demoró muchísimo la construcción a pesar de que el dinero lo había donado. Y para que tengan una idea, la última escuela donada por Belgrano en 1813, que fue la de Jujuy, se terminó de construir en 2005, ¿no? Así que bueno, una verdadera vergüenza. Pero bueno, él permanentemente está preocupado por la educación, por la cuestión de las bibliotecas, de la instrucción pública, y ejerció también, ¿no? De alguna manera la pedagogía a través de su rol de periodista, porque él es uno de los primeros periodistas argentinos. Él viene de España con una corresponsalía de la Gaceta Mercantil de Madrid y además participa en la fundación de los 2 primeros periódicos del Río de la Plata, que son el Telégrafo Mercantil y el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. El Telégrafo Mercantil, ahí está con Vieites, con Castelli, que era su primo. Dura muy poco porque es víctima de la censura colonial, el virrey del Pino la censura, y bueno, insisten este grupo editorial con el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que es un semanario muy pedagógico, donde se habla de cómo promover la industria, de cómo aplicar los conocimientos a mejorar la agricultura, con algunos recursos del periodismo moderno, como por ejemplo diálogo entre un lego y una persona experta que se hacen preguntas. Realmente una modernidad extraordinaria que duró 4 años ese periódico, hasta las invasiones inglesas, y que fue muy importante como elemento de traspaso de ideas, ¿no? de las nuevas ideas europeas a la colonia, ¿no? Así que también ahí ejerció en cierta forma una función pedagógica desde las páginas de estos periódicos, ¿no? Y ahí aparece la otra gran obsesión de Belgrano, que es la industria, ¿no? Creo que es un punto altamente interesante, la promoción industrial, lo que él entiende que, él dice claramente, los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, ¿no?
Él entiende que el valor agregado es muy importante. Él dice que si nosotros exportamos materia prima sin transformar, lo que estamos haciendo es crear desocupación en nuestro país y ocupación en el país comprador, que sí la va a manufacturar y que le va a agregar valor, y que probablemente terminemos comprando nosotros un producto que tiene como base nuestra materia prima, ¿no? Así que es un gran promotor de la industria, por eso él promueve la escuela de náutica, pensando en el comercio exterior, la escuela de dibujo, que es una escuela de dibujo técnico, ¿no? para futuras instalaciones industriales. Él insiste mucho en este punto del desarrollo industrial como la base de un país. Él dice que hay dos actividades que son naturales de nuestro país. Era una persona muy católica y decía que Dios nos ha bendecido con la tierra más fértil del mundo, con un importante potencial ganadero, y que estas dos actividades que son casi dadas, casi naturales, a las que hay que mejorar mucho, en las que hay que trabajar mucho, perfectamente se pueden complementar con la industria, que no tienen por qué ser antagónicas o incompatibles, muy por el contrario. Él dice la industria debe ir en auxilio de estas actividades y desarrollar fuertemente esta industria, ¿no? Él pone como ejemplo no exportar granos sino exportar harina, no exportar cuero sino exportar zapatos, con todo lo que tiene esto de beneficioso, ¿no? También le interesa mucho la agricultura y ahí hay algunas cosas de las que podemos charlar, como también el tema medioambiental, ¿no? Que es muy curioso, ¿no es cierto? Para la época, ¿no? Sí, ¿cómo fue el aporte al tema medioambiental? O sea, relacionado con lo que es la industria en particular y la economía. Sí, es impresionante porque él bueno, es un verdadero pionero del tema medioambiental porque poca gente hablaba de ese tema en ese momento. Son artículos de 1796, 1797, donde él dice que estamos destruyendo la naturaleza, que estamos contaminando los ríos, que hay que modificar radicalmente esa situación porque nosotros no somos los dueños del mundo y se lo tenemos que dejar mejor a nuestros hijos. Y plantea entonces por cada árbol talado plantar dos, el cuidado con los suelos, es decir, la no saturación de los suelos, el peligro del monocultivo, habla de la rotación de los cultivos. Le interesa mucho la agricultura, ¿no? Hay muchos artículos sobre agricultura, sobre cómo mejorar la calidad de las semillas, y está muy atento al tema medioambiental y es realmente muy curioso, ¿no? Porque estos son artículos, como digo, donde faltaba mucho en ese aspecto, todavía no existía el término ecología inclusive, así que verdaderamente un pionero también en este aspecto, en artículos que él publica en diferentes medios, tratando de llamar la atención y alertar sobre los peligros de algunas cosas que ya estaban pasando, ¿no? Como la contaminación del riachuelo, que tenía que ver ya con los mataderos, ¿no? Los incipientes mataderos que había, que después por supuesto iba a ser más grave, pero él ya está llamando la atención sobre estos temas, ¿no? Y Felipe, más allá de sus publicaciones y sus llamadas de atención, ¿tuvieron repercusiones, o sea, tuvo impacto en alguna medida sociopolítica estos temas de medio ambiente? Relativamente en la época, pero bueno, después se fueron tomando nota ya en la época de la Revolución, ¿no? Ya con la instalación de la Junta empezaron a ser tomados en cuenta algunos de estos planteos, pero en el momento que él lo hace, no, porque no, a las autoridades virreinales mucho no les importaba esto, ¿no? Yo creo que eso le da más valor todavía a estos textos, porque él escribía en un contexto completamente desfavorable, ¿no? Cuando él viene con toda esa ilusión, ese ímpetu de España, con estas ideas novedosas, él dice, habla de su depresión, ¿no? Sufrió una profunda depresión. Él dice, grande fue mi sorpresa cuando vi quiénes eran mis compañeros en el consulado. Todos eran comerciantes monopolistas españoles que solo sabían comprar por 4 para vender por 8, ¿no? O sea que evidentemente estas ideas innovadoras no les interesaban mucho, pero sin embargo él sigue y sigue y sigue escribiendo en un total de 16 memorias, que son realmente extraordinarias, donde hay cosas muy sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo el rol de la mujer, la importancia que le da el rol de la mujer en una sociedad donde la mujer estaba completamente marginada, y él plantea que la mujer tiene que acceder a los 3 niveles de la enseñanza, que debe ser incorporada a la vida social y pública. Bueno, hay muchos artículos sobre
el tema de la igualdad de la mujer, que son sorprendentes. Y también hay un artículo que hablábamos antes de la charla, que él publica en 1800, que es un artículo sobre China, sobre la importancia de China. Pensemos, China en 1800 no se abrió el comercio mundial, todavía faltaba la guerra del opio, todo eso que va a ocurrir más a mediados del siglo XIX. Él está escribiendo esto al principio del siglo XIX, donde él plantea que hay que tener muy en cuenta China como un futuro mercado muy importante, y inclusive dice cómo, porque una de las cosas más interesantes de Belgrano es que no es un utópico, ¿no? Cada cosa que él plantea pone cómo se haría, ¿no? Cómo es la posibilidad de concreción, y él habla de el galeón de Manila que estaba establecido y que podía aprovecharse para vender nuestros productos a China, teniendo que puede ser un mercado muy interesante, en un momento que, bueno, como digo, muy poca gente hablaba de China, ¿no? Ahí también tenemos esta cuestión de un adelantado, una persona que fue un gran economista, ¿no? Tipo muy teórico en economía, pero también muy práctico, que hablaba todo el tiempo del desarrollo, de las condiciones, de la importancia de la inclusión social también. Él decía que la gente que quedaba al margen era evidentemente un problema para el Estado y un potencial peligro, de cómo incorporar a toda esa gente. La importancia de la publicación de libros. Él decía, tenemos muchos libros maravillosos, pero no llegan a la mayoría de la gente, ¿no? La importancia de la alfabetización. Y acá hay una cuestión muy interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestros patriotas y, como dicen los norteamericanos, nuestros padres fundadores, Belgrano, Moreno, toda esta gente, la playa de Mayo, podemos decir? En este caso Belgrano es pionero en esto, ¿no? De esa diferencia con los teóricos de la revolución, ¿no? Montesquieu, bueno, muy anterior, después Voltaire y Rousseau, que eran teóricos que no llegaron a ver la revolución, que murieron antes, y que tenían o sea, hablaban mucho del pueblo, pero con cierto temor al pueblo, ¿no? Con cierto temor de incorporar realmente el pueblo a la educación, a las tareas productivas y a todo esto. En cambio, ellos se muestran muy interesados en que la gente sea partícipe, ¿no? Que se incorpore realmente a la sociedad, que no quede gente afuera. Y lo dice con toda claridad, ¿no? Porque hay un peligro muy fuerte del crecimiento de la delincuencia, del crecimiento de la marginalidad, de gente que no tiene la cultura del trabajo. Bueno, todo esto lo dice con toda claridad en aquel contexto, ¿no? Es una persona realmente muy honesta, muy interesante, que va a tener una participación muy activa en la Revolución de Mayo, en el armado jurídico de la Revolución, que era tremendamente complejo, ¿no? Es decir, cómo le contamos al mundo lo que estamos haciendo en un contexto de las guerras napoleónicas, donde estaba Fernando VII preso, donde había un rey, un Napoleón, un Bonaparte, ¿no? Gobernando España, José Bonaparte, e Inglaterra mirando con mucho interés el proceso, aliada de España y tratando de que acá no nos apuremos tanto en proclamar la independencia, porque eso hubiera perjudicado, si aparecer ella como fomentando la independencia, le hubiera perjudicado en el vínculo de su aliado España contra Napoleón. Entonces el armado es un armado jurídico complejo que lo van a armar entre Castelli, Belgrano y Moreno, que es declarar y proclamar nuestra fidelidad a Fernando, lo cual no tenía ningún costo político porque Fernando estaba preso de Napoleón y probablemente iba a tardar en volver. De hecho, tardó 4 años en volver. Napoleón no paraba de vencer. Y la otra opción, que sí nos comprometía y tenía un compromiso político muy fuerte, era proclamar obediencia al Consejo de Regencia que existía en España, que tenía vigor. Entonces encontró la forma de omitir ese juramento de obediencia, jurando o proclamando la fidelidad a Fernando, que no tenían en realidad ninguna posibilidad de concreción en los términos reales, y permitir ir avanzando hacia la independencia, ¿no? En lo cual Belgrano va a cumplir un rol muy importante y va a tener sus chisporroteos muy fuertes con el poder central, ¿no? Como por ejemplo el famoso episodio, que a veces es el único episodio que se destaca en su vida, fíjate todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero se destaca solamente la creación de la bandera, que nadie le quita importancia, pero hay que contarla bien, ¿no? Fue un acto de desobediencia. Él crea la bandera
generándole un conflicto muy importante con el triunvirato, que era el gobierno de entonces, particularmente con el secretario Bernardino Rivadavia, quien lo amonesta, lo amenaza con destituirlo por haber creado 2 baterías, o sea, dos fuertes de defensa de las costas del Paraná, a las que llama Libertad e Independencia. Ahí ya hacía ruido la palabra independencia y además la bandera, ¿no? Con lo cual hay un pedido para que él la destruya, cosa que afortunadamente no hace, y lo mandan castigado a Jujuy. Tan castigado que se tiene que costear él el viaje. Él cuenta que no tiene dinero para alquilar un buen coche, termina alquilando un coche que se va destartalando y rompiendo, lo cuenta con cierto humor. Pero bueno, imagínense de Rosario a Jujuy en aquel momento con un coche en mal estado, y ahí llega entonces a hacerse cargo de ese ejército del norte que estaba prácticamente destruido, que lo tiene que reorganizar, y por eso plantea lo del éxodo, ¿no? Que es una epopeya verdaderamente extraordinaria, ¿no? Pensemos lo que significaba que todo un pueblo se ponga en marcha, abandonando, quemando sus cosechas, llevando sus animales. Había que tener un poder de convicción realmente muy importante, ¿no? Que tenía que ver con el ejemplo, yo creo, con la ejemplaridad, ¿no? Con la posibilidad de que la gente vea que lo que él decía y lo que él hacía tenía una coherencia total, ¿no? Y ahí se produce entonces este éxodo que, bueno, moviliza a toda la población jujeña sin rumbo fijo, porque esto también hay que decirlo, ¿no? La gente no tenía idea dónde iba, porque la orden de Buenos Aires era bajar lo más posible, una orden muy, muy irresponsable, porque dejaba el norte en manos españolas, y por suerte al llegar a Tucumán son muy bien recibidos, y ahí el pueblo tucumano, el gobernador Arauz, plantean que hay que plantar batalla, ¿no? Que se tienen que quedar ahí, y ofrece hombres, y se produce esa batalla de Tucumán, que es una batalla realmente, me parece, sacada de un cuento de García Márquez, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en un momento se oscurece el cielo, y es una manga infinita de langostas que quitan toda visibilidad al ejército español, y que ellos no advierten qué es exactamente, y le empiezan a pegar en el pecho, y los españoles interpretan que es una carga de fusilería de miles de fusileros que le está pegando débil porque están lejos, y esto acelera la rendición, ¿no? Entre otras cosas, y esa batalla tan particular que fue la batalla de Tucumán, donde se destaca ahí el Manuel Dorrego, ¿no? Que va a ser muy importante en esta batalla, lo cual permite pensar en una contraofensiva que se va a ver en la batalla de Salta, ¿no? Que a mí me gustaría contar un detalle que lo pinta de cuerpo entero Belgrano, ¿no? Era una persona con muchos problemas de salud, y la víspera de la batalla de Salta, esa noche, él se siente morir, ¿no? Está vomitando sangre, con muchos problemas, y decide hacer un último acto, digamos, que es terminar una traducción que tenía pendiente mientras preparaba esa batalla tremenda, que era la traducción de la despedida de Washington al pueblo de Estados Unidos, que es un documento extraordinario donde Washington habla de la libertad, los derechos humanos, la división de poderes, y él quería dejar ese legado antes de morir. Por suerte no muere, pero la pasa muy mal, y finalmente logra ese gran triunfo de Salta. Pero me parece interesante pensar a este hombre preocupado por dejar un legado, ¿no? Esa situación tremenda de una batalla que se sabía que iba a ser muy dura, como fue la batalla de Salta, ¿no? Y todo el tiempo mirando el contexto y planificando una estrategia para el contexto, ¿no? Es parte de lo que lo identificó en cada uno de su legado y de sus publicaciones, ¿no? Y de sus acciones, Totalmente. claramente. Una persona que nunca paró de publicar, porque, por ejemplo, hay artículos de él que él envía desde el campo de batalla, donde sigue hablando de las cosas que lo obsesionan, de la educación, de la economía, intentando modificar un poco la situación. Después tendrá una misión diplomática a Londres, muy difícil, que era sondear cómo estaban los ánimos después de la caída de Napoleón, en cuanto a la posibilidad de ver cómo reaccionarían las monarquías reinstaladas, ¿no? Que cada monarca volvía a su trono después de la caída de Napoleón, entre ellos Fernando, que había vuelto en 1814,
¿Qué pasaría si nosotros proclamamos la independencia? Bueno, evidentemente el sondeo le da que es complicado, que hay una santa alianza, una unión de las potencias europeas, y bueno, y también que está todo monarquizado, digamos, ¿no? Que hay un sentido monárquico muy fuerte. Él vuelve y lo invitan al Congreso de Tucumán, que había empezado sus sesiones, como invitado especial para que cuente cómo está la situación. Él dice que está todo monarquizado y encuentra incluso en el Congreso un ambiente muy monárquico, muy promonárquico, ¿no? Con algunos proyectos de príncipes portugueses, franceses, italianos y demás. Y es entonces cuando él plantea con un sentido estratégico la monarquía incaica, ¿no? Que es una monarquía constitucional completamente, muy simbólica, porque él propone como candidato nada más y nada menos que al hermano de Tupac Amaru, que está Juan Bautista Tupac Amaru, que está preso en una cárcel africana de España, una colonia española en África, con lo cual esa monarquía era inviable, pero es más bien un homenaje, algo simbólico, con una monarquía constitucional, ¿no? Con una constitución interesante, proyecto que es rechazado, y yo creo que acá aparece el gran estratega, y junto con el rechazo de este proyecto se terminan rechazando todos los proyectos monárquicos, que creo que era un poco el objetivo de Belgrano, ¿no? Con esta acción que provoca una fuerte adhesión de San Martín, de Güemes y de otra gente en el Congreso, y el rechazo muy fuerte de los diputados porteños, que entienden que no es lo conveniente, ¿no? Es algo que ellos llaman exótico, ¿no? Lo curioso es que nos llamaban exótico a un príncipe francés, italiano, incluso había quien había propuesto un zar de Rusia, ¿no? Un príncipe ruso. Pero no les parecía exótico eso, sino el Inca, ¿no? Así que también ahí tiene un rol muy interesante dentro de ese congreso, y bueno, luego vendrán los últimos años de su vida, ¿no? Años bastante tristes y ya con muchos problemas de salud, ¿no? Sí, a veces cuando escuchamos que Belgrano era monárquico, claro, sacado de contexto y sin entender esta estrategia de contexto que él tenía, suena un poco difícil de entender, ¿no? Sí, bueno, son esas cosas, viste, esas frases que se largan sin contextualizar. San Martín, agente inglés, Belgrano monárquico, bueno, sin ningún tipo de argumento ni ninguna posibilidad de comprobación, pero que de alguna manera te terminan entrando, ¿no? Y plantean dudas sobre personajes que no lo merecen, porque lo de San Martín, agente inglés, es muy gracioso porque cuando San Martín llega a Buenos Aires en 1812, los servicios de inteligencia franceses lo acusan de agente inglés y los servicios ingleses lo acusan de agente francés, con lo cual queda libre de todo pecado, ¿no? Y bueno, y Belgrano monárquico lo mismo. Es decir, ¿por qué el único acusado de monárquico cuando había 10 diputados que planteaban la monarquía en otro sentido, ¿no? Pero sin embargo le cae a él este sallo, ¿no? Claro. Y bueno, esos últimos años van a ser años complejos en su vida, donde él va a participar en las guerras civiles, un poco obedeciendo al poder central, a pesar del Consejo de San Martín de que no lo haga. Él luego admite ese error, y bueno, ya para 1819 su salud está tremendamente deteriorada. Él tenía problemas de hidropesía, problemas cardíacos, muchísimos problemas hepáticos, y además, bueno, una vida muy tremenda, ¿no? De batalla en batalla, de campamentos donde o se morían de frío o se morían de calor, como él señala, con muy poca atención por parte del poder central en cuanto a los recursos, al punto que, por ejemplo, él tiene que, para sostener a la tropa, armar una huerta, ¿no? Para que la gente no se muera de hambre, literalmente. Y finalmente, bueno, decide venir a Buenos Aires a pasar los últimos meses de su vida, reclamando que se le pague lo que se le debía, que eran 16.000 pesos, un dineral, especialmente para dejar algo a sus hijos y además para pagarle al médico, ¿no? Que lo había atendido. Y ahí pasa estos últimos meses en una situación política muy compleja de Buenos Aires y el país, donde se estaba produciendo lo que se conoció como la anarquía del año 20, que era, bueno, una situación de guerra civil muy intensa. Y el día de su muerte, el 20 de junio de 1820, Buenos Aires tiene 3 gobernadores y ninguno, ¿no? Recordemos que no había diferencia entre la capital y la provincia, eran todo una.
y había 3 personas que se atribuían ser gobernadores y ninguno lo era, en definitiva. En medio de ese caos muere Belgrano y por eso sus últimas palabras son: hay patria mía, ¿no? Siente que se está perdiendo mucho y bueno, de hecho en ese contexto de total caos, su muerte no fue noticia, ¿no? Ningún diario refleja su muerte, y tardarán un año en hacerle un homenaje pidiéndole disculpas. Y la situación es tan triste al final que él le tiene que pagar a su médico con un reloj que tenía. Y bueno, su hermano tiene que tomar un mármol de una cómoda para hacer la lápida, ¿no? Porque no había dinero para pagar el entierro, ¿no? Así que esas son las circunstancias finales. Y se tardará mucho en hacerle un homenaje. Recién en 1902, por suscripción popular, se construye el muy lindo mausoleo, que está a 30 metros de su casa, ¿no? Como bien dice la placa, hoy es el edificio Calmer, un edificio racionalista, construido hace muchos años, en la placa dice muy bien, la casa, aquí nació y aquí murió, porque en definitiva también él muere en esa casa natal, que está a unos 30 metros de Santo Domingo, que era el lugar donde él estudió la escuela primaria, donde sus padres concurrían, que eran muy devotos y de la orden, eran laicos de la orden dominica, y de hecho él pide ser enterrado con el traje dominico, ¿no? Así que bueno, es un final triste, realmente, para un hombre que dio tanto, que me parece que está bueno recordar este ideario, ¿no? Es un ideario muy potente, muy, muy a la mano, porque la verdad que lo tenemos ahí para recurrir a él cuando querramos, ¿no? Fíjense el menú de temas, ¿no? O sea, no dejó tema por tocar, es decir, la industria, la agricultura, la ganadería, la educación, la situación de la mujer, la de los pueblos originarios, ¿no? Él redacta el reglamento para los pueblos de las misiones, que es un texto extraordinario que en diciembre del 10, cuando va a la campaña al Paraguay, Alberdi dice que es un primer antecedente constitucional, que básicamente tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, en este caso los guaraníes, a los que pone en pie de igualdad. Así que bueno, la verdad que es una amplitud temática impresionante que lo tenemos a disposición cuando querramos, ¿no? Afortunadamente gran parte de este material está en internet y pueden ver los textos de Belgrano, que además escribía muy bien. Además de todo, tiene una muy buena redacción y una gran claridad, ¿no? Por ejemplo, hay un texto donde habla de, se permite cierta cuestión, como por ejemplo dice, los sectores más olvidados, o como dicen los economistas, la clase productiva, ¿no? Mucha ironía y mucho manejo de ser claro, ¿no? De que la gente entienda lo que se está diciendo también, ¿no? Sí, mucha ironía para la época también, ¿no? Sí. Que era bastante complejo. Bueno, les recuerdo al público que pueda hacer las preguntas, para así podemos trasladárselas a Felipe. Una duda que tenía ganas de preguntarte es, vos hablaste de Alberdi recién como alguien que tomó un poco el legado de Belgrano en el siglo XIX. ¿Quién más fue tomando el legado? ¿Quién reflejó en políticas públicas parte del legado de Belgrano? Bueno, sí, yo creo que un poco los herederos, o los continuadores, o los que intentan poner en práctica las ideas de Belgrano, uno muy importante es Mariano Moreno, ¿no? Que impulsa justamente la educación pública, la creación de bibliotecas y ir concretando esas ideas. Y después sí, Belgrano es una persona que va a ser muy tenida en cuenta por Alberdi, y por Sarmiento también, ¿no? En algunos aspectos, Sarmiento fundamentalmente el tema de la educación pública, pero bueno, sí, hay muchos temas que van a ser retomados, ¿no? Por ejemplo, Carlos Pellegrini, que fue un gran industrialista, va a tomar muchos los textos de Belgrano sobre industria, ¿no? Cuando hay una fuerte crisis económica en 1873, se da un fuerte debate en torno a proteccionismo, o apertura, y Pellegrini da un debate muy interesante tomando muchos de los planteos de Belgrano, creando el club industrial y tratando de fomentar la industria local, y un poco la base de ese planteo
es Belgrano. Alberdi, por supuesto, lo toma muchísimo en sus escritos económicos y habla justamente de la necesidad de la industria, que también Sarmiento en un momento habla de esto, de la necesidad de la industria, de la necesidad de la promoción de la agricultura, ¿no? En ese modelo de Chivilcoy que planteaba Sarmiento hay bastante de los textos de Belgrano, ¿no? El modelo de Chivilcoy me refiero a lo que él planteaba de comunidad de medianos y pequeños productores, que lo toma mucho de Estados Unidos. Él había estado como ministro plenipotenciario en Estados Unidos y queda muy admirado de cómo era el tema de los farmers, ¿no? De estos pequeños y medianos propietarios rurales. Para que tengan una idea, la familia Ingalls, para que les quede claro de qué estamos hablando, que era un poco el producto de la conquista del oeste, ¿no? De la expansión al oeste, que fue el equivalente a nuestra campaña al desierto, digamos, y que allá fue muy diferente después el reparto de la tierra, ¿no? Se hizo de una manera en pocas hectáreas para más gente, ¿no? Y eso trajo consecuencias muy benéficas de la que habla Alberdi y la que habla Sarmiento, que por ejemplo que el campo fue el que promovió la industria, ¿no? Al tener un cultivo de carácter intensivo, no extensivo, muy poca tierra, había que explotarla al máximo y ahí surgió la tecnificación y de alguna manera la gran industria norteamericana tiene que ver con la demanda del campo, ¿no? Que fueron permanentemente complementarios. Bien. Felipe, sabiendo que el fuerte de Belgrano es ser un hombre de letras, un hombre de propuestas, un hombre de estrategia, entiendo que parte de esto es lo que lo lleva a tomar las armas y a hacerse cargo del ejército, pero ¿qué otra situación se da para que él sea parte del ejército? La verdad que, bueno, todo ciudadano de Buenos Aires estaba integrado al ejército, a las milicias. Después de las invasiones inglesas, él pertenecía al cuerpo de patricios. Y bueno, era una persona demasiado humilde, me parece a mí, un poco, en vez de demasiado ego, acá demasiada humildad, ¿no? Y una gran obediencia. Y hay una idea, me parece a mí, del sabedrismo de sacarlo del medio, ¿no? De correrlo a Belgrano y mandarlo a misiones diplomáticas una tras otra. La primera, la del Paraguay. Es una pena porque la verdad que era una de las personas más preparadas para ejercer un cargo político, ¿no? Sí, un cargo público, porque tenía mucha experiencia, 16 años en la burocracia colonial, el manejo del Estado, ¿no? Sí, que pierde realmente una figura que evidentemente no era, lo militar no era su vocación y lo hace lo mejor que puede y lo hace muy bien, ¿no? Porque se suelen recordar sus derrotas, pero bueno, sus victorias son muy importantes y además haber encabezado el éxodo ya de por sí es un mérito total, ¿no? Curioso cómo se insiste con lo mal militar que fue a partir de dos derrotas que, bueno, que no fueron exactamente su responsabilidad, ¿no? A las que él se oponía, ¿no? Él decía que no era momento para seguir avanzando y sin embargo la orden del poder central, un poco sospechosa, era que lo haga, ¿no? Y bueno, así que, pero no era lo que él quería, él entendía que estaba para otra cosa, ¿no? Y nos perdimos seguramente un gran estadista, seguramente. Y antes hablabas también de ego y humildad y hablabas un poco también de la relación con San Martín. ¿Cómo se fue forjando esa relación y cuál fue, digamos, qué influyó en cada uno la relación con el otro? Bueno, es una relación muy linda, ¿no? Porque es una relación que comienza antes de conocerse con mucha admiración, se va mandando cartas de una ansiedad por conocerse, por Belgrano, porque sabía que era la persona que iba a cambiar la estrategia de la guerra por toda su experiencia, y San Martín porque había empezado a leer artículos de Belgrano que le había proporcionado Monteagudo, y bueno, se conocen en Salta, probablemente ya Tasto, y ahí, bueno, San Martín le empieza a contar cuál es su plan, que es no seguir por el camino del norte, que había sido muy hostil, muy complicado, dejar ahí a los gauchos de Güemes y plantear su estrategia continental, que era el cruce a Chile y de ahí a Perú, ¿no? Y luego bajan a Tucumán, donde están un mes y medio reorganizando ese ejército del norte y creando la Academia Militar de la Ciudadela, donde ambos son profesores, San Martín de Estrategia e Historia y Belgrano de Matemática y Economía.
Imagínate qué lindo tenerlos de profesores. Y bueno, y ahí, de ahí se despiden. Después de reorganizar esto, San Martín le cuenta finalmente que la orden que tenía era de detenerlo, cosa que se niega y no hace, por las derrotas del Capugio Ayuma. Y sí lo reemplaza en el ejército y pide licencia para bajar a Córdoba y planificar entonces, junto a su amigo Guido, que acababa de conocer, el plan continental, ¿no? A partir de entonces hay una relación epistolar, una relación de correspondencia realmente maravillosa, muy interesante, muy rica, en lo que eran esas cartas que se escribían por entonces, que eran muy largas, que se sabía que entre que salían y volvían había mucha demora, por lo tanto había que decir mucho, y son cartas maravillosas, donde también hay expresiones de humor, de ironía, ¿no? Belgrano dice, a mí me acompaña siempre la soledad, y San Martín le contesta, yo estoy abundante de escasez, por ejemplo. Y bueno, una cantidad de consejos y de cosas muy interesantes y de planteos filosóficos de cómo estaba cada uno, de qué le pasaba, ¿no? Que son interesantísimas para reconstruir esa época, ¿no? Son muchas cartas que se van escribiendo hasta la muerte de Belgrano, que San Martín estaba en el Perú, se entera bastante tiempo después, por supuesto, y dice que es uno de los días más tristes de su vida, ¿no? Cuando se entera de la muerte de su querido amigo y compañero Manuel Belgrano, ¿no? Bien, muy interesante esa relación. Mm. Bueno, Felipe, para ir cerrando, ¿querés agregar algún tema en particular, algún No, creo tópico que que no hayas tocado? básicamente la recomendación de que lo tengan en cuenta, ya que tenemos la excusa perfecta este año de los 250 y los 200, que nacimiento y muerte, me parece que es muy importante rescatar este pensamiento tan rico de una persona tan empática, ¿no? Tan atento a los demás, tan preocupado por los otros, y un pensamiento ultramoderno, ¿no? Porque la verdad que cuando uno lo lee te pasa una sensación contradictoria. Por un lado, decís qué maravilla esta persona que vio tan claramente y se anticipó tanto, y por otro lado la pena de que no se hayan concretado muchas de las cosas que él proponía hace 200 años, ¿no? Pero en realidad es bueno y les aconsejo que lo lean porque es una maravilla realmente. Son textos muy actuales y de muy fácil lectura, ¿no? Muy interesante. Bueno, muchas gracias Felipe, un placer tenerte entre nosotros. Y bueno, y gracias al público por estar y los invitamos a seguir acompañándonos en las Práctica Talks. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.